Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde daremos solución a un circuito de resistencias en paralelo, el cual nos pide calcular corrientes, la resistencia total, potencia entregada y disipada, etc. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El problema nos dice lo siguiente: para la red de la figura, inciso A, encuentra la conductancia y resistencia totales. Inciso B, determine la corriente de la fuente y la corriente a través de cada rama paralela. Inciso C, verifique si la corriente de la fuente es igual a la suma de las corrientes de ramas paralelas. Inciso D, encuentre la potencia disipada por cada resistor y observe si la potencia entregada es igual a la potencia disipada. Inciso E, ¿cuál es la clasificación de potencia mínima para cada resistor? Bien, comencemos con el inciso A. Primeramente calcularemos la resistencia total del circuito. Para ello, observamos que las tres resistencias se encuentran en paralelo, ya que comparten dos puntos de interacción en común. La suma de resistencias en paralelo se calcula como la suma de cada resistencia a la inversa, y a su vez esta suma a la menos 1. Aplicado esto a este caso, tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y esta suma a la menos 1. Esto es igual a 1 sobre 3 ohms más 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 1.5 ohms, y esta suma a la menos 1. Resolviendo con la calculadora tenemos que esto es igual a 0.857 ohms. La conductancia es la inversa de la resistencia, por lo tanto la conductancia total es igual a la inversa de la resistencia total, o sea 1 sobre 0.857 ohms. Resolviendo tenemos que es igual a 1.17 siemens. Pasemos a ver el inciso B. Para calcular la corriente de la fuente debemos recordar la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aplicando esto tenemos que la corriente de la fuente o corriente total es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total, ambos datos conocidos. Tenemos que es igual a 0.9 volts entre 0.857 ohms. Resolviendo, tenemos que la corriente de la fuente es igual a 1.05 amperes. Para calcular las corrientes 1, 2 y 3, es muy importante recordar que en arreglos en paralelo, el voltaje en todos los elementos es el mismo. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia 1, 2 y 3. Entonces, para cada resistencia conocemos su voltaje. Con esto ya podemos aplicar la ley de Ohm. Tenemos que la corriente 1 es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia 1. Esto es igual a 0.9 volts entre 3 ohms. Resolviendo tenemos que es igual a 0.3 amperes. La corriente 2 es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia 2. Esto es igual a 0.9 volts entre 6 ohms. Resolviendo, tenemos que es igual a 0.15 amperes. La corriente 3 es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia 3. Esto es igual a 0.9 volts entre 1.5 ohms. Resolviendo tenemos que es igual a 0.6 amperes. El inciso C nos pide verificar que la corriente total o de la fuente es igual a la suma de las corrientes de cada malla, o sea que IS es igual a I1 más I2 más I3. Sustituimos dichos valores y como vemos, esto se cumple. Pasemos al inciso D. Comenzaremos calculando la potencia disipada de cada resistor. Esta se puede calcular como la corriente que circula por dicha resistencia al cuadrado por el valor de dicha resistencia. Aplicando eso tenemos que la potencia disipada por la resistencia 1 es igual a la corriente 1 al cuadrado por R1. Sustituimos los datos y resolviendo, tenemos que es igual a 0.27 watt. La potencia disipada por la resistencia 2 es igual a la corriente 2 al cuadrado por R2. Sustituimos dichos datos y resolviendo, tenemos que es igual a 0.135 watt. La potencia disipada de la resistencia 3 es igual a la corriente 3 al cuadrado por R3. Sustituimos dichos datos y resolviendo, tenemos que es igual a 0.54 watt. Ahora calcularemos la potencia entregada por la fuente. Esta se calcula como el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. Sustituimos dichos datos y resolviendo, tenemos que es igual a 0.945 watt. Ahora la potencia entregada debe ser igual a la suma de las potencias disipadas. Sustituimos los datos de las potencias disipadas obtenidas anteriormente. Y como vemos se cumple que la potencia entregada es igual a la potencia disipada. Por último, las resistencias 1 y 2 disipan una potencia menor a 0.5 watt. Por lo tanto, la clasificación mínima de potencia que podemos usar en estos resistores es de 0.5 watt o un medio. La resistencia 3 disipa 0.54 watt.
Por lo tanto, su clasificación mínima de potencia es de 1 watt. Con esto damos por concluido este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.